Hola, soy Arnold Rodríguez. Tengo 34 años y recientemente heredé la casa de mis abuelos en el campo localizada en México. La casa, que había estado vacía durante años, tenía un ambiente misterioso y una historia llena de secretos. Decidí mudarme allí para renovar y empezar una nueva etapa en mi vida. Pero luego de que experimentara algunos sucesos paranormales, me había dejado una marca bastante perturbadora. Era una noche lluviosa cuando me mudé a la casa. El viento aullaba a través de las ventanas rotas y la lluvia caía sin cesar, creando un ambiente bastante terrorífico. La casa era enorme, con largos pasillos y habitaciones que parecían interminables. Había algo en el aire que me decía que la casa tenía alguna historia oscura, pero traté de que no me afectara demasiado. Esa noche, mientras desempacaba algunas cajas en la sala, empecé a escuchar ecos bastante extraños. Al principio pensé que era el sonido de la lluvia golpeando las paredes, pero los ecos eran demasiado definidos y parecían venir de todas partes de la casa. Los sonidos eran como murmullos suaves y pasos lejanos. Decidí investigar el origen de los ecos. Me adentré en el pasillo principal y noté que los ecos se volvían más intensos a medida que me iba acercando a una habitación, la cual era la principal de la casa, perteneciente a mis abuelos. La puerta estaba cerrada y no había sido abierta en años. Con un sentimiento de aprensión, abrí la puerta y encontré la habitación tal como la había dejado mi abuela, con muebles cubiertos por sábanas blancas y una sensación de polvo en el aire. Mientras examinaba la habitación, el eco se hizo más fuerte, como si estuviera en medio de una conversación, la cual no podía entender. Los murmullos eran cada vez más claros y provenían del armario de la habitación. Abrí la puerta del armario y encontré una caja vieja y polvorienta en el fondo. La caja estaba llena de cartas y fotografías de color blanco y negro. Al revisar las cartas, descubrí que estaban escritas por una mujer que había vivido en la casa mucho antes que mis abuelos la compraran. Las cartas hablaban de eventos trágicos, de una presencia inquietante que se encontraría en la casa. La última carta mencionaba una serie de sucesos extraños y una advertencia de que nunca se debía abrir el armario de la habitación de los abuelos después de la medianoche. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ecos se hicieron aún más intensos. Parecía que las voces susurraban directamente en mi oído. No pude descansar y decidí abandonar la casa temporalmente. Por todos estos sucesos, decidí retirarme. Regresé al día siguiente con un grupo de amigos para limpiar y asegurar la casa. Desde entonces, la casa nunca volvió a ser la misma. Y aunque traté de deshacerme de algunos objetos antiguos, los ecos y murmullos persistieron, como si la casa estuviera tratando de contar su historia, la cual estaba incompleta. Gracias por escuchar esta historia. Hola,
Mi nombre es Javier Gómez. Tengo 41 años y recientemente heredé la antigua casa de mis tíos en España. La casa, situada en un pequeño pueblo, tenía un encanto antiguo, pero también una sensación extraña que no podía ignorar. Decidí mudarme allí para renovar y explorar mis raíces familiares. Pero lo que encontré en esa casa fue más de lo que me esperaba. Era una noche de verano, cuando llegué a la casa por primera vez. La casa tenía un vestíbulo impresionante, con una lámpara de arañas antiguas colgando del techo. La lámpara era uno de los pocos objetos que se había conservado en perfecto estado, a pesar del polvo y del paso del tiempo. Me impresionó su belleza, la verdad, pero también sentí una extraña sensación, algo así como de que la lámpara tenía una historia propia. Esa noche, mientras exploraba la casa, noté que esa lámpara del vestíbulo comenzaba a parpadear intermitentemente, pero no había ninguna explicación lógica para esto, ya que el sistema eléctrico parecía estar en buen estado. Al principio, pensé que podría ser algún problema del cableado, pero el parpadeo continuó, incluso después de revisar el sistema eléctrico. Mientras estaba en el vestíbulo, el parpadeo de la lámpara se hizo más intenso y comenzó a formar patrones específicos, algo que me pareció bastante aterrador, como si estuviera tratando de comunicarse algo o alguien de alguna manera. Las luces de la lámpara parpadeaban en un ritmo bastante regular, creando una especie de código Morse. Decidí seguir el patrón y me llevó a un rincón del vestíbulo que parecía haber sido olvidado. Al investigar en ese rincón, encontré una puerta oscura, oculta detrás de un panel de madera. La puerta llevaba a un pequeño sótano que nunca había sido mencionado en los registros familiares. En ese sótano encontré una serie de objetos antiguos y fotografías de mis tíos y otros familiares de que nunca había conocido. Una de las fotografías mostraban a un grupo de personas reunidas alrededor de la lámpara del vestíbulo, algo que me pareció completamente extraño, con expresiones serias en sus rostros. La foto estaba fechada en la década de 1920. Algo en la foto me hizo sentir bastante incómodo, como si las personas en esa imagen estuvieran tratando de advertirme sobre algo de la casa. Pero estuve bastante aterrado. En ese momento no sabía qué pensar. Esa noche, el parpadeo de la lámpara continuó con una mayor intensidad y escuché susurros en el vestíbulo, como si las personas en la foto estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Decidí dejar la casa por esa noche y buscar la ayuda de un experto en fenómenos paranormales para así obtener alguna respuesta. Había conocido a un experto. Este señor
Explicó que la lámpara podría haber sido un objeto de gran importancia para mis antepasados y que su parpadeo era una forma de comunicación de espíritus y todavía estaban vinculados a la casa. Aunque la lámpara nunca dejó de parpadear, aprendí a convivir con su presencia y a respetar la historia de la casa y de mi familia. Gracias por escuchar esta historia. Hola, muy buenas. Soy Patricia Silva. Tengo 28 años y recientemente heredé la casa antigua de una de mis abuelas, localizada en el país de Argentina. La casa, que había estado en la familia durante varias generaciones, estaba llena de recuerdos y antigüedades, pero también tenía una atmósfera inquietante que me desconcertó desde el primer momento que llegué. Esto comienza en una noche de otoño, cuando me había mudado a la casa. Mientras desempacaba, me encontré con un cuadro bastante antiguo que pertenecía a mi abuela, colgado en el salón principal. El cuadro era una pintura al óleo de ella cuando era más joven y tenía una mirada intensa y bastante penetrante que me desconcertaba. No estaba acostumbrada a ver a mi abuela de esa edad, ya que la conocía solo en su etapa de anciana, y era bastante extraño. Esa noche, mientras intentaba dormir, empecé a escuchar susurros provenientes del salón. Los susurros eran suaves, pero persistentes, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Con miedo, decidí investigar y encontré el cuadro de mi abuela moviéndose ligeramente, como si alguien lo estuviera tocando. Cuando me acerqué al cuadro, noté que la expresión en la pintura parecía cambiar, algo así como en una película de terror. Los ojos de mi abuela en el cuadro parecían seguirme por la habitación y la extraña expresión en su rostro se volvía más seria y preocupada. Y con la respiración acelerada, decidí quitar el cuadro de la pared y guardarlo en el sótano, pensando que podría ser la causa de los susurros. Al ser una casa antigua, siempre he creído en lo paranormal y siempre he tratado de evitar cualquier encuentro. Esa noche, los susurros se convirtieron en murmullos más fuertes. Me desperté en medio de la noche, con la sensación de que algo o alguien estaba en la casa conmigo. Decidí bajar al sótano para ver si había algo allí y encontré el cuadro de mi abuela en el suelo, fuera del lugar donde lo había guardado. Al revisar el cuadro, noté que había una nota escrita en el reverso de la pintura. La nota estaba en la letra de mi abuela, según recuerdo, y decía: no olvides lo que se ha perdido. En ese momento no entendí el significado de la nota, pero la sensación de inquietud no me dejó en paz. Decidí buscar en el archivo familiar para entender mejor la historia detrás de ese cuadro.
descubrí que mi abuela había sido una mujer de gran influencia en la comunidad, pero también había estado involucrada en algunas actividades que no eran bien vistas. La nota parecía ser una advertencia sobre secretos del pasado que aún necesitaban ser descubiertos. Con más preguntas que respuestas, me había quedado esa noche. Desde entonces, el cuadro ha permanecido en el sótano, y aunque la presencia de mi abuela sigue siendo inquietante, he aprendido a aceptar la historia de la casa y a respetar los secretos que guarda.